sé que ustedes quieren que el día de hoy funemos a mi ex, pero me puse yo de primero. Porque si yo estoy bien, si yo soy feliz, si yo vuelvo a estar al 100%, mis hijos van a tener la versión más poderosa de su madre. Ese día me saqué mis anillos y dije, lo siento mucho, voy a salir del closet de la relación perfecta. Bienvenidos a Sincericidio. Soy Sandra Vinces y este es mi nuevo lugar, mi nuevo espacio seguro donde vamos a estar conversando de temas que salen del alma. Aquí queremos abrir nuestro corazón, decir las verdades que muchas veces nos pesan en el alma, que nos duele cargar, sin miedo a juicios, sin miedo al que dirán, sin cargar con presiones sociales, sin estar pensando demasiado que tenemos que ser perfectas. Gracias por acompañarme hoy. Sé que has estado a la expectativa durante mucho tiempo por mis redes sociales de este proyecto que tenía muchas ganas de hacer. El día de hoy, si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo, se va la Sandra que ha sido reina de belleza, la Sandra modelo, la Sandra influencer, la que está siempre activa en redes. El día de hoy, en este espacio, soy la Sandra humana. Justamente cuando pensé en sincericidio, tenía clarísimas 3 cosas. La primera, el nombre. Siempre supe que se llamaría Sincericidio. En el proceso de la creación de este programa, dudé, lo cambié, pero siempre volvía a este nombre que me hacía muy feliz, porque siento que Sincericidio es lo que me representa. Mis amigas me lo dicen, mi gente me lo dice. Eres tan sincera, tan brutalmente honesta cuando te conocemos a fondo como persona, que muchas veces es como que tú te pusieras la soga al cuello. No te da miedo de lo que piensa la gente. Y sí, la verdad es que no me da miedo y es lo que quiero que hagan mis invitados. Es lo que quiero hacer yo conmigo misma el día de hoy en este primer episodio. Y por eso es el nombre, para que muchos de ustedes puedan entrar en contexto de qué significa esta palabra tan poderosa para mí. La segunda cosa que tuve clara cuando creé este proyecto fue que quería mostrar sin duda mi lado humano. Quiero que ustedes vean a esa Sandra más allá de las caretas, más allá de la sonrisa, de las coronas, de los brillos, de toda esta cosa que ha sucedido en mi vida y que en realidad estaba muy bien. Quería mostrarme abierta de corazón. Quiero que la gente que viene acá pueda sentirse segura de que no va a recibir un juicio y de que puede ser honesta y de que puede transmitir algo bueno a su público. Eso es lo que también tenía clarísimo. Y la tercera cosa, que es por lo que estamos el día de hoy acá, es que quería que este primer capítulo sea en solitario y sea abriendo mi vulnerabilidad a tope, porque estoy en un proceso muy, muy difícil de mi vida. Ustedes ya se dieron su toque de realidad con lo que comenté hace pocos días en redes sociales, y sabía que si yo quería que este espacio sea un espacio honesto, un espacio seguro, un espacio donde la gente se abra, tenía que empezar conmigo misma. Por eso estoy aquí y sabía que este primer episodio, aunque hubiese preferido que haya alguien aquí a mi costado, que me acompañe, una amiguita con quien conversar, que me pregunte cosas, sabía que tenía que ser en solitario. Ha sido retador sentarme a grabar aquí el día de hoy porque es la primera vez que grabo un monólogo de corrido, sin cortes, y el tema que voy a tratar el día de hoy es por qué no les había contado durante muchísimo tiempo mi situación matrimonial, cómo está mi corazón. Como les dije, hace un par de días conté en redes sociales que mi matrimonio con el papá de mis hijos, ustedes lo conocen, muchos saben su nombre, es Cristian, ha llegado a su fin. Y esto no es una noticia que fue fácil de dar, sobre todo porque es muy complicado para mí a nivel personal exponer algo tan íntimo, tan rudo, tan duro, ¿no? Y saber que al mismo tiempo tienes que cuidar a todas las personas que estamos involucradas, que es imposible que no hayan daños colaterales, pero que tienes 2 niños preciosos a los que cuidar. Quiero cuidar a Cristian. Y en este capítulo, si bien
se trata de hablar de esta relación. No estoy aquí para hablar mal de él. No estoy aquí para lo que ustedes quieren. Yo sé que ustedes quieren chisme, sé que ustedes quieren que el día de hoy funemos a mi ex y eso no va a pasar. Entonces, quiero empezar diciéndoles eso, que yo tengo un inmenso cariño por él y que lo que quiero contarles el día de hoy va más allá de los detalles que sí crean morbo y todo el mundo quiere saber qué pasó, por qué rompió ese matrimonio que se veía perfecto en redes sociales, ese romance que fue soñado con ese hombre que te amaba y muchos comentarios que he recibido en redes sociales es: no puedo creer lo que te está pasando, ya no creo en el amor. O sea, ustedes rompieron, ya no creo en el amor, y esa presión de leer esos comentarios es inmensa. Y creo que esa ha sido la principal razón por la que mi intuición, cuando todo esto empezó a suceder, me dijo: vive tu proceso en solitario. Porque sabía que mucha gente iba a opinar, iba a comentar desde su experiencia. Y he sido una mujer que nunca en mi vida he tenido que dar explicaciones. Me criaron de una manera en que mis papás me pedían lo mínimo necesario, explicaciones, permisos, pero siempre crecí con mucha libertad de pensamiento, de acción, y eso no ha cambiado en mi vida adulta. Con Cristian teníamos un matrimonio bastante poco restringido en ese sentido. Es como que él sabía que yo era una mujer que tomaba mis propias decisiones y que actuaba como quería actuar independientemente de lo que él opinara, y siempre nos manejamos de esa manera. Entonces, al momento en el que llega este tema de que yo empiezo a ver que mi matrimonio empieza a entrar en este colapso, digo: ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y decidí vivir el proceso en solitario. Ni mi mamá sabía lo que estaba sucediendo. Mis mejores amigas entendían muy poco de mi proceso y tuvo que pasar mucho, mucho tiempo para que yo me decidiera a hablarlo. Los pongo en contexto: conocí a Cristian en el 2009, cuando era Miss Ecuador, teníamos una relación maravillosa. Muchos entraron a mi casa porque hacía un reality, historia tras historia, sobre todo en pandemia, de qué cocinábamos, a qué hora dormíamos, mis hijos, nuestros viajes. Tenía un canal de YouTube con un vlog donde ustedes podían vivir semana a semana todo lo que era nuestro diario familiar. Y de repente me desaparecí. Mi crisis con él, que a pesar de que teníamos un matrimonio maravilloso, empezó más o menos a mediados del 2022. Hasta ese punto, yo sentía que mi matrimonio era perfecto. Y no porque yo me lo estaba inventando ni porque quería aparentar algo. Realmente lo sentía así. Lo estaba viviendo. La gente que nos veía decía: wow, qué química, de verdad que ustedes hacen un maravilloso equipo. Mis hijos estaban en un entorno seguro, cero violencia, cero gritos. De verdad que éramos increíbles. Y eso es con lo que me quiero quedar por siempre, por el resto de mi vida. Él ha sido una persona extraordinaria, un gran papá, amoroso. Con él entendí cuando un hombre te trata como una reina. Y ustedes se preguntarán: pero bueno, si me estás contando todo esto y que era perfecto, un tipazo, ¿qué pasó? Y aquí viene la parte que me muero de ganas por compartirles. Y es que empecé a sentir que algo ya no encajaba. No sé cómo puedo explicarles este proceso humano, y creo que todos hemos sentido alguna vez que podemos convivir con muchas emociones a la vez. Me sentía inmensamente feliz, afortunada, privilegiada de tener un matrimonio soñado, unos hijos soñados, un marido del que yo no dudaba por un segundo el amor que sentía por mí. Me sentía profundamente enamorada de él, pero a la vez vivía un proceso en donde yo sentía que algo no estaba bien. Pero muchas mujeres que han atravesado este proceso se identifican con esto que les voy a decir, y es como que uno tiene una venda en los ojos y hasta cierto punto todo uno lo ve de color de rosa. Pero es porque uno está en ese papel de tiene que ser perfecto, tiene que ser así, es lo que ha venido sucediendo, no puede ser de otra manera.
a mí no me puede estar pasando. Algo así empecé a sentir yo. Empecé que ya estaba súper desconectada de quién era. Y habían cosas que no me hacían feliz, que no me tenían contenta. Empecé a dudar, empecé a cuestionármelo todo. Y bueno, básicamente ya no me parecía todo tan bonito. A veces como que sí, a veces como que no. El problema es que vivimos en una sociedad donde nos dicen, no, tranquila, es que tienes que aceptar lo que está pasando porque a veces si tú dejas a esa persona, lo que viene puede ser peor. Entonces, mejor conténtate con lo que tienes porque tú no sabes lo que vas a encontrar. Mejor malo conocido que bueno por... ¿Cómo era? Sí, malo conocido que bueno por conocer. Esa es la típica frase ecuatoriana. Y como que todas esas presiones sociales, esas doctrinas que vienen generación tras generación, donde el matrimonio se tiene que luchar y que uno no siempre tiene que estar feliz en una relación y que son, ojo, creencias que yo mismo predicaba antes de esta situación, se metían en mi mente y claro, eran súper intrusivas porque yo no me estaba sintiendo bien, pero también me sentía bien porque estaba en mi zona de confort. Y entonces llegan estos pensamientos, me hacen dudar y digo, no, está mal dudar porque tienes un matrimonio bonito, hay gente que está peor, tu matrimonio es maravilloso, pero yo ya no era feliz. En eso se resume todo. Yo ya no era feliz y llega el punto así, el clímax, que fue cuando me di cuenta que no me reconocía. Cuando ya habían días donde no me quería levantar de mi cama, no tenía motivación. Y yo que soy una persona súper activa, que ustedes me conocen, que en redes siempre es como vamos a hacer, vamos a emprender y les cuento todo y de repente verme tirada en una cama sin nada que hacer, no porque no tenía que hacer cosas, sino porque no me daba hambre, todo el día con el teléfono viendo cosas en redes y decía, ¿qué me está pasando? Siento yo que ha sido una bendición en mi vida nunca haber tenido problemas de depresión ni de salud mental. Eso es algo que, bueno, gracias a Dios lo tengo. Pero el verme así para mí fue un no reconocerme porque no era algo con lo que yo me autoidentificaba como persona. La primera vez que esto sucedió fue en pandemia y apliqué intuitivamente el agradecer. La gratitud se convirtió en esa herramienta que me ayudó a salir de ese estado emocional. Y yo decía, bueno, estoy así triste, estoy depresiva, estoy rara, pero tengo tanto que agradecer, tengo una casa, tengo comida, hay mucha gente que está sin trabajo en pandemia, a nosotros no nos ha faltado nada. Bueno, y eso me sacó en esa primera etapa de ese hueco profundo en el que caí. Pero ya cuando ocurre esta crisis matrimonial y yo no me reconozco, empiezo nuevamente con esta sintomatología emocional, estos síntomas emocionales que yo decía no son propios de mí, algo está pasando. Y si hay algo que me caracteriza a mí es que soy súper autocrítica. Yo hago algo y automáticamente mi cerebro analiza, está bien, está mal, tienes que hacerlo mejor, tienes que reconocer que te equivocaste, pide perdón, trabaja en esto. Mi mente funciona de esa manera. Entonces yo dije, no, estoy volviendo a caer en esto. ¿Qué me está pasando? No soy depresiva. ¿Qué no me está haciendo sentir feliz? Y me di cuenta que eran muchas cosas de mi relación. Y a mí me gusta tener conversaciones incómodas. Me encantaba desafiar a Cristian y decirle, Cris, necesitamos hablar, mira, me estoy sintiendo de esta manera. Pero ya llegaba un punto en que esto no estaba funcionando y él me evitaba y él tiene un apego evitativo súper super heavy. Entonces yo sentía que hablaba sola y bueno, muchas otras cosas. Y me di cuenta que no, ya, dije, ya empecé a dudar de mi posición ahí. Empecé a sentir que no estaba funcionando y que no había una manera de repararlo. En ese proceso pasaron muchas cosas en las que yo me equivoqué, Cristian se equivocó muchas veces también, y intentamos salvar el matrimonio.
éramos conscientes ambos de que esto no estaba funcionando y decidimos ir a terapia de pareja. Y aquí empieza lo bueno. En la terapia, nuestra querida Lucía, que fue nuestra terapeuta de aquel entonces, nos dijo, tienen una relación maravillosa. Ustedes lo que están acostumbrados a hacer es meter sus problemas bajo la alfombra, no trabajarlos, pero siento que tienen muchísima química, a ustedes les va muy bien en esto y como que no, o sea, tienen el 90% de posibilidades de salvarse. Es lo que todo el mundo pensaba, o sea, cuando la gente nos veía sentía lo mismo que sentía esta experta profesional en parejas. Y yo dije, bueno, vamos a darle con todo y fue súper difícil para mí enfrentarme por primera vez a temas de mi infancia, a temas no trabajados hasta ese momento y a saber que también muchas de las situaciones que pasaban con él eran también cosas que él tenía que trabajar en individual. Básicamente se puede salvar, pero tienen que poner de parte y parte. Tú de tu lado, yo de mi lado, igual terapia de pareja. Y en inicio yo no hice mucho clic con mi psicóloga. Era como que sí, pero vuelvo a tocar el tema de la crisis de identidad porque voy a empezar con mi primer sincericidio. Yo tengo un pensamiento muy poco convencional sobre las relaciones que no viene de ahora, sino que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y pensé que no lo iba a mencionar acá en este capítulo, pero vamos adelante. Tengo un pensamiento muy poco convencional y muy disruptivo para lo que la sociedad cree. Y durante el proceso que viví esta relación con Chris, me hice la idea de que me podía adaptar a, al matrimonio tradicional, ¿ya? Pero había algo en mí que me decía, no, tú no estás feliz porque tú no eres así. Entonces, mi psicóloga, Lucía, me dijo, lo que tú estás pensando, bueno, sí, ella me dijo ya de entrada, sí eres así, o sea, no hay nada que hacer. Ya, me diagnosticó, sí eres así, no es que estás loca, es una manera, es parte de ti, está en tu ser, pero no funciona de esa manera. Y yo no me conformé. Y yo dije, no, esta no es mi psicóloga. Yo quiero que me digan que está bien. Pero bueno, las cosas no funcionan así. Ella me dijo, no, no está bien. Si quieres que eso funcione, eh, no va a pasar de esa manera. Y entonces, creo que muchos problemas veníamos arrastrando y de paso se sumaba uno más que ya era donde teníamos que llegar a un punto de encuentro. Era, ok, yo pienso de una manera, tú piensas de otra. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué podemos hacer para que tú te sientas bien con lo que yo quiero y para que yo me sienta bien con lo que tú quieras? ¿Qué punto de encuentro vamos a tomar para que tú seas feliz y me permitas a mí también ser feliz? Y que ninguno de los dos estemos sacrificando algo que va... Sí, que ninguno de los dos tenga que sacrificar su propio bienestar emocional y su propia felicidad. Y bueno, en ese intento de llegar a esa conciliación pasamos meses. Finalmente nunca pasó. Y yo tampoco se lo quería pedir. Él sabía que tampoco me lo podría pedir y simplemente ya llegó un momento de nuestra relación que, digo, ya se cumplió el ciclo. Soy fiel creyente de que las relaciones y su éxito no se miden en la cantidad del tiempo que duran, se miden en la calidad de las experiencias que se comparten. Y con Chris, la relación que tuvimos fue una relación de una gran calidad, pero yo sentí hasta ese punto que ya, lo que estaba viviendo en ese momento ya no era de calidad. Y dije, no puede ser así. También pasé por procesos donde intentábamos hacer algo más porque... Aparte de que todo el mundo nos decía, no, hasta el final, luchen, y era como algo que inconscientemente sabíamos que teníamos que hacer, ya hacíamos. Bueno, y yo digo hacíamos en plural, pero hablo por mí. Yo sentía que yo estaba haciendo muchas cosas y que lo que Chris hacía tampoco me llenaba,
porque él tenía que hacer terapia también individual. No fue, Cristian, no fuiste a la terapia. Y yo sí iba, entonces como que claro, yo sí estaba haciendo mi tarea y yo sentía que él no estaba haciendo lo suficiente. En este punto, ya ahora que ha pasado mucho tiempo y que veo las cosas desde una perspectiva externa, entiendo que a lo mejor él estaba haciendo su trabajo, pero estábamos hablando en idiomas totalmente distintos y yo sentía que lo que él hacía a mí ya me resultaba muy poquito y que a la final eran cosas que él había hecho previamente y que nos iban a llevar a un resultado que yo ya conocía previamente. Entonces era como repetir ese círculo de nuestra relación que yo sabía que ya no me estaba haciendo feliz. Pero lo positivo de todo esto es que en ese trabajo interno que hice, porque yo sí hice mi tarea, abandoné como terapeuta a Lucía. Habían cosas que no me gustaban, como que me ponía a meditar media hora y yo decía, Dios mío, yo pago una terapia de 1 hora carísima y de repente me tiene ahí acostada y yo me dormía. Entonces sentía que estaba botando mi dinero, pero voy a continuar con eso después. Lo positivo de todo esto es que ella y yo tuvimos conversaciones muy profundas de los vacíos personales, los vacíos individuales de cada persona. Y hablábamos de las adicciones que todos tenemos, ¿no? El tema, hay gente que es adicta al teléfono, adicta al sexo, a la comida, hay adicciones ya menos convencionales, ¿no? Gente que es adicta al trabajo, a las drogas, al alcohol. Y hay unas que están socialmente aceptadas y otras que la gente ni las tilda como adicciones. Todos tenemos alguna. Y estas adicciones se dan para llenar vacíos que tenemos como individuos. Y mi pregunta a Lucía fue, ¿qué tengo que hacer yo para llenar ese vacío? ¿Con qué se llena? Porque mucha gente que llena el vacío con compras, sí soy. Otra que llena los vacíos con fiestas, sí soy. Pero ok, ¿qué tengo que hacer para llenar el vacío? ¿Cuál es la respuesta? Y ella me dijo algo que es lo que a mí me ayudó a transformarme. Me dijo, todos los vacíos se logran llenar solamente con una cosa. Cuando llenas tu parte espiritual. No sé si me lo dijo con esas palabras textualmente, pero me dijo que cuando uno llena su lado espiritual es cuando uno realmente se siente completo. Y empieza mi búsqueda del lado espiritual de Sandra María Vinces, que había, no sé si abandonado, pero siento que sí había descuidado mucho mi parte espiritual, mi conexión con ese ser superior que muchos llamamos de distintas maneras. He sido una persona siempre muy creyente de Dios, de su voluntad. Pido en oración muchas cosas. Y esas palabras de Lucía a mí me llegaron mucho porque dije ya, ok, yo no me siento vacía. Sé que tengo algún vacío, me lo están diciendo los expertos. Y sé que estas actuaciones que tengo, estas actitudes que no son sanas para mí, para mis relaciones, tienen que buscar una salida y que todo depende de mi trabajo. Entonces me puse a trabajar mi lado interno. Y contradictoriamente, después de que no me gustaba estar 30 minutos dormida ahí en terapia, llegué a un punto de mi vida donde ahora practico la meditación, hice yoga y he conectado muchísimo con mi lado espiritual y mi lado intuitivo, que es un lado al que yo le confío todo. Yo creo mucho en el poder de mi intuición y el hecho de haberme reconectado con mi lado espiritual ha sido increíble porque me ayudó en todo este proceso a tener muchas respuestas que estaban dentro de mí. Muchas respuestas se las pedí a Dios, a muchas señales sobre si me estaba equivocando, sobre si quizás era egoísta y simplemente me conectaba con algo que yo sé que va más allá de mi entendimiento. Y encontré muchas respuestas. Durante ese proceso que yo empiezo ya a decidir, porque ya era una cosa determinante y le dije, Cris, ya, me hago a un lado, pero te aferras hasta cierto punto, ¿no? A la idea de que a lo mejor se puede arreglar. Yo empiezo a hacer un trabajo interno súper importante y es parte de lo que les quiero transmitir, que les quiero enseñar cómo fue esto, ¿no? Empiezo a volver a reconocerme,
porque me di cuenta de que muchas de las cosas que yo antes de tener esta crisis matrimonial promulgaba o decía de que, ay, cuando, si algún día yo entro en una crisis matrimonial, voy a luchar hasta el final y voy a hacer todo, me iré a que un cura me haga un exorcismo, pero mi matrimonio se salva porque la parte fácil es divorciarse. Eso decía yo. Y tenía así como esas muchas creencias, muchas cosas, muchos pensamientos. Y de repente me veo en una posición donde ya me estaba pasando a mí y yo decía, ok, yo ya no creo que lo que dije hace un año atrás sea lo que quiero hacer. Entonces te das cuenta de que ya te empiezas a cuestionar tus propias creencias, tus propias palabras, tus propias frases, tus propios pensamientos. Y estaba en ese punto donde yo dije, ok, yo dije tal cosa, pero hasta que uno no lo vive, uno no debe juzgar. Y de por sí he considerado que soy una persona muy empática. Con esta experiencia de vida me he vuelto una persona que evita dar juicios de valor porque nadie sabe las luchas de nadie y es lo que me pasó. De repente yo que decía que era pro matrimonio me quería divorciar. ¿Qué estaba pasando en mí? Todo esto que les estoy mencionando es lo que yo llamo mi crisis de identidad, porque de repente hacer cosas que yo dije que no haría, tener actitudes negativas que jamás pensé que las iba a tener, pensar en un momento cosas que hace 2 años jamás pensé que pensaría y tomar decisiones que eran impensables para mí. Y entonces en esta crisis de identidad llega el momento donde ya lo empiezo a hablar primero con mi mamá, luego con mis mejores amigas y bueno, ellas la verdad es que han sido una red de apoyo increíble, me conocen de años, entonces saben hasta qué límite pueden llegar conmigo en darme sus opiniones o sus consejos y saben que yo, independientemente de lo que me digan, siempre voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, fue difícil porque todas, mi familia, mis amigas, le tenían un cariño inmenso a Cristian, entonces también intentaban hacerme ver en la posibilidad de si se salvaba la relación e intentaban también abogar por él, ¿no? Pero Sandra, mira, él es un hombre así acá. Y yo decía, pero es que no quiero entrar en detalles de por qué me estoy decidiendo hacer algo, porque siempre he procurado cuidarlo. Y era como que en lo poco que yo podía explicarles, intentaba hacerles entender por qué estaba tomando esta decisión. Siempre me apoyaron y yo les agradezco inmensamente eso, porque es importante que en un proceso así tú tengas una red de apoyo cuando te sientas lista a abrazar ese cariño que la gente te tiene. Decidí no hacerlo público en mis redes porque justamente lo que les comentaba, siempre he sido una persona muy libre y sabía que tenía que enfocar mi energía en cosas más importantes como el bienestar de mis hijos, el bienestar de igual de la relación que todavía quedaba, independientemente de que sea una relación de pareja, de la relación que tenía que mantener con Cristian como padres. Entonces, si yo lo iba a comentar en redes, me iba a exponer a que me manden 1000 comentarios diciéndome, ay, no lo hagas, tu matrimonio es así, mira que él es bueno, que por aquí y por acá. O que a lo mejor opinen y digan, ay, mínimo y te pasó esto, mínimo y el tipo es un por acá, o tú hiciste alguna cosa. Y para mí es muy desgastante tener que dar explicaciones, tener que intentar convencer a la gente de algo que tú ya tienes muy claro en tu mente, en tu corazón, y de intentar convencerlos de que piensen distinto. No es mi estilo. Entonces dije, no, ¿para qué me voy a desgastar? Mejor vivamos una vida paralela y empecé a publicar cosas y la gente me preguntaba, Sandra, ¿y tu esposo dónde está? Y claro, todavía no estábamos separados como tal de vivienda, pero vivíamos juntos, pero ya no éramos pareja. Él sabía que yo ya estaba esperando una que otra cosa para irme, para divorciarnos. Y entonces yo decía, bueno, mi esposo está aquí al lado. Y Sandra, ¿pero sigues casada? Sí, sigo casada. En realidad intenté nunca mentir, pero hacía este juego, ¿no? Con la gente de mi comunidad para
intentar que se mantengan a la expectativa y no entendían nada y a la final a veces me veían con él porque seguíamos compartiendo actividades en familia con los niños y como nos llevamos bien, mucha gente no se daba cuenta de que ya no estábamos juntos y, y bueno, fue dentro del proceso doloroso fue algo divertido que me mantuvo entretenida, lo confieso. Pero yo no me culpo porque siento que es parte de no haberme enloquecido. Todas estas cosas que hacían que me divierta un poco me mantuvieron cuerda porque ha sido un proceso súper doloroso, súper difícil. Imagínense, yo sé que no seré la primera ni la última mujer en divorciarse de la persona que tú creías que era el amor de tu vida y con la que creías que ibas a morir o con la que ibas a envejecer y de repente darte cuenta que ya no funciona así es súper duro. Y, y bueno, fue la manera de mantenerme cuerda. Quiero comentarles también algo súper importante, porque también decidí o esperé tanto para tomar la decisión de independizarme. Y es algo de lo que quiero hablar, sobre todo con las mujeres que me ven. Y también pensé que nunca me pasaría. Me considero una mujer de gran capacidad mental, una mujer muy inteligente, una mujer muy trabajadora. Vengo de una familia con muchas carencias y a base de estudios y de trabajos hemos salido de esa situación de la que venimos. Y de hecho yo cobré mi primer sueldo legal a los 11 años. Cuando yo tenía 19 años, yo tenía 8 años de experiencia laboral. Imagínense, toda mi vida he trabajado, he visto a mi mamá trabajar, a mis abuelas, mujeres muy trabajadoras, y he crecido con esta cultura del trabajo y de la independencia, del estudio. Entonces, ustedes saben que durante todo este proceso que fui Miss Ecuador y luego me embaracé, me casé, uno como mujer renuncia a muchos sueños, a muchos proyectos personales para dedicarse a su familia. Y no me lamento en lo más mínimo de haberlo hecho y haber puesto en prioridad siempre a mis hijos, a mi familia, de haber construido la familia que construí, a pesar de que eso en ciertos momentos impidiera que yo haga proyectos de televisión o que abandone grandes propuestas. Pero bueno, me dediqué a mi familia e intenté que dentro de este tiempo que estuve casada tuviese trabajo, emprendimientos, y quienes son más cercanos a mí sabrán que yo me metí en todo, desde venta de productos a que mi propia marca, di clases, me metí en multiniveles, o sea, siempre trabajando, siempre buscando la manera de seguir activa, de sentirme productiva, de ocupar mi tiempo de una manera positiva y de no dejar de lado mi parte trabajadora, la parte de la mujer que es profesional. Pero llegó un punto en que nos empezó a ir tan bien, a él le iba muy bien con sus negocios, que él me planteó la idea de, ¿sabes qué? Ya no lo hagas, yo te puedo apoyar en cualquier proyecto que tú tengas, porque siempre me apoyó, pero no lo hagas, quédate en casa, no trabajes y yo te doy todo. Y efectivamente me lo daba todo, yo estaba súper bien, pero perdí mi independencia económica. No pasó mucho tiempo hasta que empezó mi crisis y cuando yo me quise ir me di cuenta que no tenía ahorros, no tenía dinero. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estaba trabajando realmente y wow, qué error tan grande que cometí. Es una enseñanza de vida que se las quiero transmitir porque sé que muchas mujeres pasan por eso. No pierdan jamás su independencia económica. Así les ofrezcan y les regalen el cielo. No lo hagan. Ahorren para cualquier cosa que pueda ser necesaria en su vida. Y a mí me ha costado muchísimo, pero muchísimo volver a empezar. Volver a, no solamente a generar dinero como tal que me sirva para mantener la calidad de vida a la que estaba acostumbrada, sino volver a sentirme capaz. Porque luego de que tú dejas de trabajar durante un tiempo y te toca volver a empezar, entró esa impostora en mi cabeza de, ok, pero ya tienes 33 años, ¿qué vas a hacer? En ningún proyecto te ha ido bien, todos han fracasado, a la final tu esposo te mantenía. O sea, empiezan esos pensamientos intrusivos y
también pensé que nunca me iba a pasar, de que llegué a dudar de que iba a ser incapaz, mejor dicho, empecé a dudar de que iba a ser capaz de volver a empezar sola. Y dije, ¿y ahora cómo lo hago sin un compañero al lado? Entonces, esas fueron como que las etapas más críticas de todo este proceso y me costó mucho tiempo y por eso también me demoré, porque necesitaba vivir en la misma casa, porque no tenía dónde irme. No sé si muchos conozcan mi situación, pero no era nuestra casa propia, era la casa de él y su familia. Entonces yo tuve que ocupar un rol que comúnmente ocupan los hombres, de ok, sales de esa casa que no es tuya y tienes que ir a ver dónde vives. Y llegó un momento en donde no tenía dónde vivir. No porque no tenía. Yo tengo una casa con mi mamá en Puerto Viejo donde siempre voy a ser bien recibida, mi familia no me ha desamparado, pero es como, ok, no tienes nada tuyo, nada propio. ¿Qué construiste en todo ese tiempo? No has construido nada. Y verte tan indefensa y, y nada, y fue súper duro porque esa Sandra que yo experimenté, que me tocó ser en ese periodo, nunca en mi vida la había visto. O sea, fue la primera vez que yo conocí a esa Sandra que no trabajaba, a esa Sandra que no sabía qué hacer, que dudaba. Y bueno, todo esto es parte de la crisis de identidad. ¿Cómo salí de ahí? Va a sonar súper fuerte, porque a veces yo digo, suena feo como lo digo yo, ¿no? Básicamente, todo el mundo te dice, no, espérate un poquito porque tus hijos van a crecer y cuando estén un poquito más grandes, ahí ya te vas. O hazlo por tus hijos, quédate un poco más, los niños sufren, inténtalo un tiempo más. Y obviamente que lo intenté y les hice caso porque inconscientemente te programan para hacer caso a esas normas socialmente establecidas. Pero me pasaba esto, no me quería levantar, me desconocía totalmente, me sentía muy infeliz y de repente dije, sí, ya yo me quedo por mis hijos y yo los veía a mis hijos, dos niños preciosos, maravillosos y yo quería ser la mejor mamá para ellos, pero ok, yo no me siento al 100, no soy feliz. ¿Qué tipo de mamá voy a ser? ¿Soy una mamá al 100 o una mamá al 20? Ellos se merecen la mejor versión de mí posible. Y si esa versión requiere de que yo me separe de su papá, lamentablemente tendrá que ser así. Yo entiendo que mis hijos son lo más importante de mi vida y entiendo que mucha de su felicidad en ese momento depende de su familia. Pero me puse yo de primero, como estuve acostumbrada a hacerlo casi siempre, y dije, lo siento mucho, no soy feliz y mi felicidad y mi bienestar van por sobre todas las cosas y aunque suene horrible, incluso por encima de la de mis hijos. Porque si yo estoy bien, si yo soy feliz, si yo vuelvo a estar al 100%, mis hijos van a tener la versión más poderosa de su madre. Y eso va a ser mucho mejor que tener una mamá infeliz y destruida en una relación que ya no funciona. Y eso es lo que escogí. Me puse yo por primera vez, no por primera vez, pero me puse yo en primer lugar por otra vez en mi vida y me siento tan orgullosa al día de hoy de eso. Me siento tan orgullosa porque es egoísta, lo sé, para la sociedad, pero es el acto de amor propio más poderoso que tú vas a hacer. Elegirte a ti primera por encima de todas los pensamientos y las críticas sociales que te dicen que como mujer tienes que sacrificar y renunciar a todo, incluso a ti. Entonces, no me arrepiento para nada de haberme puesto primera y esa ha sido la clave de salir de todos mis problemas. Siempre que tengo que decidir algo, sé que tengo que procurar por mí primero y luego el resto fluye. Básicamente escuché mi intuición, a esa voz interior que me lo decía, lo confirmé cuando empecé a ponerme en primer lugar y desde ahí todo fluido, todas las cosas empezaron a tener sentido, nadie me iba a hacer cambiar de opinión, nadie me volvió a hacer dudar de lo que estaba haciendo y me ha costado, no ha sido fácil, pero como les digo, Dios ha sido muy bueno conmigo, no me ha faltado un pan en mi mesa.
Cristian, a pesar de que nuestra relación como pareja ya no funcionaba, ha sido un hombre que dentro de sus posibilidades emocionales, también porque su proceso ha sido muy diferente al mío y hemos vivido etapas diferentes de este duelo, me ha sostenido con su amor, con su paciencia. Mis hijos, de verdad que yo estoy súper agradecida porque son niños de otra generación, muy evolucionados, y ellos están muy bien. No sé si perfectos, porque es imposible que esto de alguna u otra manera no les haya afectado, pero ellos están muy bien. Y bueno, eso es lo que les quería contar sobre cómo me elegí yo primero y puse por encima de cualquier otra cosa y persona mi propia felicidad y mi propio bienestar. Aprendí a reconocer también que cada proceso tiene su ritmo. No me apresuré a tomar una decisión muy rápida. Seguí mi intuición, sentí que era mi manera de hacerlo. El hecho de haberme callado, el hecho de haberme esperado, el hecho de haber manejado muchas situaciones como las manejé, que mucha gente no lo entiende. Al día de hoy, que ya pasé la peor parte, siento que ha sido perfecto. Y yo digo, esto debe ser de Dios, porque yo no sabía que lo estaba haciendo bien. Y de hecho, muchas veces llegué a sentir que lo estaba haciendo pésimo. Entonces, ahora que ya salí, que ya en este preciso momento que estoy grabando el podcast, está llegando el camión de mudanza con todas mis cosas al departamento sin haberlo planificado así. Y me siento increíble. Sé que mucha gente me escribe, me dice, Sandra, qué pena, lo siento, vas a estar bien. Y entiendo porque me lo dicen preocupados. El haber sacado mis cosas de una casa por la que viví 10 años o más ahí no ha sido fácil. Hacer todos los cartones y ver cómo se iba vaciando el closet compartido con la persona que fue mi pareja, fue un momento donde sí me pegué mi par de lloraditas ahí. Pero, como les digo, puedo convivir con muchas emociones que pueden chocar a la vez, muy Géminis de mi parte. Y en este proceso que ha sido difícil de ya dejar finalmente la casa y ocupar un nuevo espacio, hacerlo un hogar para mis hijos, que ha sido durísimo leer esos comentarios, pero sentir que estoy bien, me siento feliz, me siento grandiosa, me siento orgullosa y sé que lo que viene es increíble, hacen que todo haya valido la pena. Todo, cada lágrima, cada dolor, todo valió la pena. Finalmente, ya llegó un punto en el que cuando yo supe que ya no había posibilidad de regresar con Cristian, es ese punto donde tú amaneces, me acuerdo claro hasta la fecha. Amanecí y dije, se me está yendo la vida, se me está yendo el tiempo, se me está yendo la juventud, ya no puedo seguir aquí. Y yo se lo comenté y él lo sabía, pero siempre, bueno, uno se aferra, sobre todo él se aferraba a la idea de que podíamos salvar la situación y todo. Y cuando yo ya decidí el día de mi cumpleaños, número 33, un 24 de mayo, ese día me saqué mis anillos y dije, lo siento mucho, voy a salir del closet de la relación perfecta, y me cansé de aparentar. Ya todo esto yo ya había vivido un duelo previo, bueno, fueron 2 duelos, porque es algo también que les hablaré en otro capítulo. Tuve la pérdida de un bebé, que era mi tercer bebé con Cristian, y ay, ese bebé en algún momento fue como esa señal que yo pensé que me estaba dando Dios para que nuestra relación se salvara. Pensé que iba a ser ese bebé que era como un enviado para que me detenga y que lo siga intentando. Llegaba en un momento súper malo de nuestra relación y fue dificilísimo tomar la noticia, pero bueno, intentamos vivirlo con la mayor felicidad. Y tuve una pérdida y era la primera vez que experimentaba la pérdida de un bebé. Fue a muy poquitas semanas de embarazo, pero es súper fuerte tener un aborto espontáneo
Y de repente era como Dios me manda una señal para que me quede y de repente a la semana me cambia los planes cuando ya se lo conté a todo el mundo. Y es como que, ok, Dios mismo me está diciendo, ándate, no es. Entonces me fui a un viaje en abril, que fue un viaje para mí de luto con mi mamá y mi abuela, un viaje donde dije, ya, no va más, solté y regresé, mayo, mi cumpleaños, solté mis anillos, dije, empiezo. Y Cristian estaba enterado de todos estos procesos que yo estaba viviendo. Siempre fui muy honesta con él y le dije, lo siento, yo sé que aparentemente todavía vivimos juntos y mucha gente puede creer que estamos juntos. Tú encárgate de tu gente, yo me encargo de la mía. Tú encárgate de hablarlo con tu familia, con tus amigos y yo me encargo de comunicarles a los míos. Hazlo cuando tú estés listo. Y ese 24 de mayo, que estábamos en mi fiesta de cumpleaños, fue cuando yo por primera vez ya le dije a mi familia, ¿saben qué? Ya estoy separada de Cristian. Mi familia no me lo podía creer, me decía, cállate la boca, tú no te puedes estar separando. Te prometo que van a volver. Y es como que no va a pasar. Y bueno, ya más o menos como que me tocó explicarles a grosso modo lo que estaba pasando y ya desde ahí mi familia sabe. Y poco a poco se lo fui contando ya a más amigas. Ya cuando la gente me preguntaba en persona, le decía, sí, ya estamos separados, pero estamos bien. Porque nuestra relación ha sido bastante amable y cordial dentro de lo que cabe. Y eso, sé que tengo todavía muchos detalles, muchas cosas que podría seguir contando en muchos capítulos de este podcast, pero creo que empezar por aquí es muy liberador para mi alma, porque de eso se trata este programa, de poder hablar de cosas que incomodan y de cosas que no siempre son aceptadas para la gente. Nunca me voy a arrepentir de haber elegido mi paz, de haber elegido mi felicidad, de haberme elegido a mí y el haberme reconectado y reencontrado con esa versión mía, que ahora es una versión mejoradísima, tanto a mi lado emocional, mi lado humano, mi lado espiritual. Lo que tengo para ofrecerle ahora a toda la gente que me rodea, a mi círculo más cercano, es increíble porque siento que soy una mejor versión de mí misma, una versión que si bien fue mucho más imperfecta de lo que yo pensaba hace años, es una versión más trabajada, más empática, una versión más liberada, más libre y con mucho más amor para dar. Encontré a esa Sandra que había abandonado el día que me casé, a esa niña interior que siempre fui yo. Y me encanta cuando escucho a la gente que me ha conocido de toda la vida decir, has vuelto a recuperar tu brillo, estás en tu mejor etapa, has vuelto a ser la que siempre fuiste, que en algún momento de ese proceso de matrimonio y maternidad me perdí. No siento que me haya perdido del todo, pero siento que me obligó a sacar otra versión mía y que a veces uno se olvida que uno tiene que volver a conectar con esa versión original que no es mamá ni es esposa. He vuelto a recuperar mi independencia económica y espero que este proyecto de sincericidio nos dé mucha monetización porque necesitamos seguir creciendo a todo nivel. Esto me va a ayudar no solamente, como les digo, a que sea un proyecto rentable, Dios lo quiera así, sino también me va a ayudar a conocer versiones de otras mujeres, de otras personas increíbles, de historias maravillosas que seguramente van a escuchar a través de su pantalla o de su micrófono, de mi micrófono, mejor dicho. Y siento que este es el proyecto más importante que he hecho a nivel profesional a lo largo de mi vida, porque es el proyecto más honesto y más transparente, donde finalmente puedo ser yo sin máscaras, sin intentar ser perfecta o intentar agradar o encajar en algo. Y básicamente eso, no tengan miedo de empezar de nuevo. Es difícil, muchas mujeres me lo han escrito en mis redes sociales. Sandra, estoy atravesando un proceso similar y no me atrevo a irme. Qué valiente, me imagino por lo que estás pasando, es doloroso. Tengo años en una relación que ya no me hace feliz y no sé cómo dar ese primer paso. Y si mi historia el día de hoy
te ayudo aunque sea un poquito a confiar más en ti, en lo que tú sabes que está dentro de tu corazón y muchas veces te niegas a ver, y te atreves a dar ese paso hacia tu libertad, hacia tu felicidad y hacia atreverte a ser quien realmente eres y hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, me siento pagada. De eso se trata este podcast. Quiero inspirarte a que seas una mejor versión de ti misma sin miedos. Los espero en un próximo capítulo. Probablemente tengamos invitadas maravillosas. Probablemente sigamos hablando de muchas otras cosas más. Y gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por quedarte. Gracias por tu amor, por tu empatía. Y simplemente deseo que te pasen cosas bonitas y que Dios te bendiga. Si tienes a alguien a la que le pueda servir este video, compárteselo. Síguenos en todas las plataformas donde está transmitiéndose Sincericidio y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.